Bienvenidos a otro video de Hábitat Clima. Este video corresponde al primer video del primer módulo del recorrido de la asignatura, el clima y sus componentes. Recordemos que este módulo va a ser teórico, acerca de conceptos básicos que nos van a ayudar a entender los demás temas que vamos a dar en el módulo 2, 3 y 4. Este módulo se llama el clima y sus componentes. Y recordemos lo que hablamos en la primera clase. ¿Por qué se llama el clima y cuáles son esos componentes? Es por la importancia que tiene el buen entendimiento del entorno en el proyecto arquitectónico, en el proceso de diseño. Hablamos en la primera clase acerca de temas relacionados con por qué es importante entender el entorno, cuáles son los beneficios y cuáles son esas soluciones que nosotros debemos brindar en la arquitectura para aquellos problemas que se están generando debido a la contaminación ambiental, el consumo excesivo de energía y cómo nosotros tenemos el poder y la responsabilidad para disminuir aquellos efectos negativos que tiene esta. Entonces recordemos qué fue lo que hablamos en la sesión pasada. Hablamos del clima puntualmente. ¿Qué es el clima? Es el conjunto de condiciones atmosféricas que determinan o que caracterizan un territorio. Pero que es importante hablar del clima, que es cíclico anual, es decir, que se repite. ¿Qué pasa con el clima? Que tiene unas componentes. Estas componentes las hablamos la clase pasada, que son la humedad relativa, la radiación solar recibida, hablamos de que era la velocidad del viento, la intensidad, la dirección del viento. ¿Qué más hablamos? Que era la temperatura del aire. Y estos temas quedaron muy claros la clase pasada, sin embargo quisiera recordarlos. Para poder entender el clima que presenta el sector en donde nosotros nos encontramos, el territorio, el lugar, la ciudad, hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno es la latitud y otro es la altitud. La altitud, recordemos que es la altura con respecto al nivel del mar de un sector. Pero esto que tiene que ver con el clima, podemos trasladarlo con este ejemplo. Bogotá es una ciudad que se encuentra a bastante altura y Barranquilla es una ciudad que se encuentra más cercana al nivel del mar. La diferencia de temperatura entre las dos es muy contrastante. Bogotá, al tener mayor altura, tiene una temperatura más baja, es decir, que está en una zona fría. En cambio, Barranquilla, Cartagena, que estamos muy cercanos al nivel del mar, tiene una temperatura más alta. Es decir, a mayor altura la temperatura es más baja y a menor altura la temperatura es más alta. Pero esto no es solamente lo que va a definir el tipo de clima o la zona climática en donde se encuentre. ¿Qué más va a variar? Hay que entender bien la latitud, en qué zona latitudinal. Y para esto hay que entender la Tierra y su comportamiento con respecto al Sol. ¿Qué tiene que ver el Sol con los diferentes climas que puedan presentarse en un lugar, en el planeta Tierra? Con este gráfico y con este video quiero explicarles cómo se comporta térmicamente la Tierra y sus diferentes zonas latitudinales teniendo en cuenta el Sol. Es decir, qué tiene que ver el Sol, porque es tan importante en la definición de estas zonas climáticas. En este gráfico vemos que la Tierra no es totalmente esférica, es un poco achatada y la Tierra no se encuentra totalmente perpendicular a los rayos del Sol, es decir, la Tierra está un poco o ligeramente inclinada, pero de igual manera los rayos llegan más directos en la zona central de la Tierra. Los rayos solares no solamente van en una dirección, van en todas las direcciones. Por esto podemos ver en este gráfico que llegan a todas las partes de la Tierra, desde la zona central hasta los polos. Sin embargo, ¿qué podemos notar? Podemos ver que los rayos solares tienen una distancia o recorren una distancia menor hacia la zona central y recorren una distancia mayor hacia los polos. ¿Qué pasa? Que la intensidad de los rayos solares va a ser menor la que llega a los polos y mayor la que llega a la zona central de la Tierra, hacia la línea del Ecuador. Pero ¿cómo podríamos relacionar la intensidad de los rayos solares que llegan a los polos con la baja temperatura que tiene y la mayor temperatura que tiene en la zona central, hacia la línea del Ecuador? Aquí en este gráfico vamos a explicar cuáles son las zonas latitudinales de la Tierra y ya podemos contrastar
por qué estas zonas son más calientes y por qué estas zonas son más frías. Entonces dividimos la Tierra por el centro, por la línea del ecuador, y ahí estamos en el grado 0. Y la vamos a comenzar a dividir por cada 30 grados, que suba o que baje. Recordemos que hacia la parte superior estamos en el hemisferio norte y hacia la parte inferior estamos en el hemisferio sur. Cada vez que subimos grados hacia el norte son positivos, es decir, los 30 grados, los 60 grados, los 90 grados. Pero si vamos hacia la zona inferior, hacia el sur, estamos a los menos 30 grados, menos 60 grados, menos 90 grados, que es como vamos a dividir la Tierra. Si alcanzábamos a ver en este gráfico, la Tierra se está dividiendo prácticamente en 6 zonas. De los 0 a los 30 grados y de los 0 hasta los menos 30 grados nos vamos a encontrar en la zona latitudinal baja, que se caracteriza por tener una temperatura alta, porque es la zona en la cual los rayos solares llegan con mayor intensidad. De los 30 a los 60 grados y de los menos 30 a los menos 60 grados vamos a encontrarnos con la latitud media, en la cual el clima ya no va a ser cálido como en la zona latitudinal baja, sino que este clima va a ser templado, porque no se encuentra tan lejos del sol. Los rayos no tienen que recorrer tanta distancia como por ejemplo en los polos, que se encuentran de los 60 a los 90 grados y de los menos 60 a los menos 90, que aquí ya estamos hablando de un clima frío. Entonces ya aquí podemos ver cómo la Tierra se está dividiendo en 3 zonas latitudinales y cada zona latitudinal se encuentra con un tipo de clima específico. La zona latitudinal baja presenta clima cálido. Hay algo muy importante, clima cálido. No estamos hablando de clima caluroso, clima caliente, de clima ardiente, clima desértico. Estamos hablando de clima cálido. El clima templado es el que vamos a encontrar en la zona latitudinal media, de los 30 a los 60 grados y de los menos 30 a los menos 60 grados. Luego encontramos el clima frío, no es el clima congelado, no es el clima, es el clima frío. Listo. El clima frío va desde los 60 hasta los 90 y de los menos 60 a los menos 90. Esto es muy importante porque ya aquí nosotros podemos saber, dependiendo en qué zona latitudinal nos encontramos, qué tipo de clima va a presentar. Sin embargo, esto no es lo único que va a definir el clima. Como lo hablamos anteriormente, la altitud también influye, porque si bien Colombia se encuentra en una zona latitudinal baja, deberíamos tener todas las ciudades, todos deberíamos presentar el clima cálido. Sin embargo, el ejemplo de Santa Marta se encuentra en una zona latitudinal baja, pero en la Sierra Nevada tenemos un clima frío. ¿Por qué? Por la altura. Por esto es que se pueden presentar diferentes climas en un mismo sector. El mismo caso que pasa con Bogotá. Bogotá se encuentra en una zona climática cálida, estamos en la zona latitudinal baja, sin embargo el clima es frío, principalmente por la altura. Entonces ahí tenemos la respuesta a cómo podemos identificar qué tipo de clima tienen ciertos sectores. Para poder caracterizar este tipo de clima o los 3 tipos de climas, veamos las siguientes imágenes. El clima cálido tiene temperaturas agradables, sin embargo pueden llegar a ser muy altas, y dependiendo del tipo de subclima que presente el sector, puede presentar mayor o menor humedad. Puede ser clima cálido húmedo o clima cálido seco. El clima frío, pues sus parámetros característicos son la alta latitud, que te presenta bajas temperaturas y una reducida radiación solar, que es como lo hablamos anteriormente con el gráfico de la Tierra, porque los rayos solares deben recorrer una gran distancia para poder llegar. En el clima templado es un clima que es bastante complejo por la variabilidad que tiene, es decir, puede presentar en algunas épocas del año una mayor temperatura, algunos menor temperatura, pero casi siempre es agradable. En algunas zonas los veranos son bastante secos, los inviernos bastante lluviosos, y dependiendo en qué zona del mundo o por ejemplo la altitud que presente,
puede presentar mayor complejidad porque va a ser más difícil de manejar. Ya después de haber identificado el tipo de clima que presenta un sector o el territorio en donde nos localizamos, ya sabemos que estamos o en clima frío o en clima cálido o en clima templado, ahora hay que pensar cuál es la necesidad que tiene un edificio o las personas en el clima cálido, o cuáles son las necesidades que tienen en el clima frío. En el clima frío, como tienen tan bajas temperaturas, ¿qué es lo que buscan principalmente? Obtener mayor carga térmica, obtener mayor radiación, calentarse, por lo cual deben entender de dónde van a sacar esa radiación, del sol. Entonces entienden bien que hay que saber de dónde sale el sol, dónde muere el sol, para poder diseñar un edificio que pueda responder a que pueda captar esta radiación. En el clima cálido hay que entenderlo también, incluso en todos los climas, pero el clima cálido es un poco más complejo, porque nosotros, queramos o no, siempre vamos a tener el sol que nos va a dar bastante radiación, con una mayor intensidad que en otras zonas latitudinales. Entonces, ¿qué pasa? Queremos protegernos del sol. Sí, queremos tener iluminación natural, pero ese calor no lo queremos tener. Entonces la forma del edificio debe responder a esto, a esta necesidad. Entonces aquí es donde nosotros entendemos la importancia del sol, la importancia de saber dónde está el sol a cada hora, de saber qué quiere mi edificio, qué necesita, los usuarios que quieren. Entonces aquí vamos a la primera regla, entender la trayectoria solar. Entender el sol como la fuente de calor y saber si lo necesitas o no lo necesitas. En este caso es claro y hay que tenerlo presente siempre, y es el sol, nosotros lo vemos que sale del este y muere en el oeste. Es decir, que en la mañana va a comenzar a salir en el este y en la tarde va a morir en el oeste. Sí, suena un poco básico, pero hay que tenerlo muy presente siempre que diseñamos. ¿Por qué? Porque por esa fachada es donde más se va a cargar térmicamente el edificio, va a obtener mayor radiación. Entonces son fachadas que hay que proteger. Es decir, si yo coloco, por ejemplo, fachadas muy largas hacia el este y hacia el oeste, mi edificio se va a cargar térmicamente de una manera increíble, es decir, va a obtener muchísima radiación. Entonces, por esto, en el clima cálido, hay que tener en cuenta la forma. Hay que colocar las fachadas más cortas hacia el este y hacia el oeste, y las más largas hacia el norte y al sur, porque por ahí no sale el sol. Sin embargo, hay algo muy importante, y es, dependiendo de dónde nos encontremos nosotros, la trayectoria solar vamos a verla de una manera diferente. Es decir, no es que el sol no vaya a salir del este y que no vaya a morir al oeste, sino que salga del norte y llegue al sur. No, siempre del este al oeste. Sin embargo, si nosotros nos encontramos en el hemisferio norte, como la trayectoria del sol, como vemos el sol nosotros, el sol está acá, nosotros acá, y los rayos solares salen de esta manera. Si nosotros estamos en el hemisferio norte, vemos la trayectoria solar, vemos los rayos solares que llegan desde abajo. Entonces la trayectoria solar se va a ver un poco inclinada hacia el sur. Si nosotros nos encontramos en el hemisferio sur, vamos a ver el sol con un poco de inclinación, la trayectoria hacia el norte. Teniendo en cuenta esto, ya no solamente son dos fachadas que hay que entender como que hay que protegerlas, al menos en nuestro clima, que es la este y la oeste, sino que, por ejemplo, si nosotros estamos en el hemisferio norte y la trayectoria se ve inclinada hacia el sur, la vemos por debajo, la fachada sur también va a ser afectada. Barranquilla se encuentra en una localización, estamos en el hemisferio norte, pero estamos un poquito más arriba de la línea del Ecuador, es decir, no estamos tan lejos. Entre más lejos estemos de la línea del Ecuador, vamos a ver la trayectoria mucho más inclinada a cualquiera de los dos lados en donde nos corresponda. En el caso de nosotros, tenemos la trayectoria, la vemos orientada, inclinada hacia el sur. Entonces hay que proteger también la fachada sur. Entonces tenemos que proteger la fachada este y oeste, que sean cortas, y tratar de hacerle unas modificaciones a la fachada sur para que respondan a esa protección cuando el sol va a hacer su trayectoria. Sin embargo, hay una fachada que esa en nuestro clima siempre tiene que estar protegida de todas las maneras posibles, y es la cubierta.
¿Por qué? Porque es que el sol siempre va por arriba. Puede que sale del este en el oeste y muere en el oeste y pasa por el sur, inclinada hacia el sur, pero siempre está arriba. Entonces la cubierta, la quinta fachada, es la que más hay que proteger, porque si nosotros no realizamos un buen tratamiento de cubierta, ¿qué puede pasar? Que todo lo que nosotros hagamos con el diseño, voy a colocarle un aislamiento térmico, voy a colocarle unas fachadas cortas hacia el este y oeste, y la fachada sur le coloco unas lamas, unas protecciones, listo, ahí estás ayudando a disminuir, a protegerte de la radiación solar. Pero en la cubierta la dejas totalmente plana. ¿Qué está haciendo? Está absorbiendo la mayor parte del calor. Y ahí es a donde tenemos que ir. Entender que todas las fachadas de un edificio hay que verlas por separado para saber cómo se comportan con respecto a la trayectoria solar. En el caso contrario, en un clima frío, ellos necesitan absorber esa carga térmica del sol. Entonces, ¿qué hacen? En las cubiertas las hacen totalmente planas para absorber el calor, la radiación. Pero en nuestros climas tenemos que crear sombras. Es por eso que en nuestro clima las cubiertas que son a 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas o diferentes volúmenes que suban y bajen son muy buenos porque crean sombras a través del día. En este gráfico podemos ver cómo se comporta una cubierta totalmente plana con respecto a la trayectoria solar. Si vemos que en la mañana se ve afectada la fachada este, pero a medida que pasa se va trasladando el sol, va rodando el sol y llega a la cubierta. La cubierta totalmente plana, no hay sombra durante la tarde, es decir, a las 11, 12, 1, 2, 3, 4, la cubierta está siendo el elemento que está sufriendo más, y luego en la tarde llega al oeste. Pero durante todo el día la cubierta estuvo sufriendo. ¿Qué pasa cuando realizamos una cubierta que es a 2 aguas? Por ejemplo, sencilla. Cuando nosotros realizamos una cubierta a 2 aguas en nuestro edificio, ¿qué pasa? Durante la mañana, del lado oeste, está el sol. Y va subiendo y va subiendo. Y va llegando a la cubierta, pero no a toda la cubierta, sino solamente una parte, a un sector. Mientras otra parte de la cubierta está en sombra. Entonces tenemos que la cubierta, la mitad está con sol y la otra mitad está con sombra. Luego llega a la parte superior a las 12 del mediodía, el sol está en su punto máximo y ahí sí a toda la cubierta. Pero luego va pasando en la tarde y ¿qué pasa? Esa cubierta que en la mañana estaba en sombra ahora está en sol, y la que estaba en sol ahora está en sombra, y luego va bajando en la tarde. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos disminuyendo la carga térmica de la cubierta porque estamos dándole sombra. ¿Qué pasa cuando uno está en sombra? No le da el sol, uno está con una mejor temperatura y uno se siente bien. Así pasa con la cubierta. Hay que darle sombra a la cubierta. Y como sabemos que es un poco complicado en nuestro clima, hay que tratar de hacer estos movimientos. Vamos a quedarnos con que la cubierta plana no funciona en nuestro clima. Hay que tratar de que la cubierta sea siempre con algún tipo de movimiento que cree sombra para poder disminuir la carga térmica. Todo esto es el entendimiento de la trayectoria solar. Ya vimos que el sol nace en el este, muere en el oeste, dependiendo en qué hemisferio estemos, va a estar inclinada hacia el sur, hacia el norte. Ahora, ya hablamos de la cubierta y del tratamiento, de que tenemos que proveer sombras a través de la forma de la cubierta, pero también hay que entender que la fachada este y la oeste también se cargan y hay que hacerle un buen tratamiento. Como la fachada este y la oeste va a estar prácticamente perpendicular a los rayos solares, colocarle unas protecciones que sean, por ejemplo, horizontales, no van a ser funcionales, es decir, no van a tener ningún tipo de protección, en realidad, elementos horizontales, porque si son horizontales, de esta manera, así, y los rayos solares pasan por acá, prácticamente están ingresando, esa no es la manera. En el caso de nosotros, como nosotros tenemos la trayectoria inclinada hacia el sur, nosotros nos conviene utilizar protecciones verticales. Esta es nuestra fachada este, colocamos protecciones verticales así, y ¿qué pasa? Como la trayectoria hace esto, inclinada hacia el sur, no pasa. Hacia la fachada sur,
sí es conveniente utilizar protecciones horizontales, porque al ser horizontales no están permitiendo la entrada de los rayos solares y del calor, y están proveyendo sombras, que es lo más importante. Recordemos que las sombras en nuestro clima es algo que nosotros tenemos que estar siempre pendientes, siempre entendiendo hacia dónde van las sombras y hacia dónde quiero yo que las sombras estén proyectadas, porque no es lo mismo darle sombra, por ejemplo, a una zona que no va a utilizarse, a darle una sombra, una buena sombra a una zona que va a utilizarse todo el día. Por esto hay que entender muy bien el comportamiento del sol. Hay que entender muy bien la trayectoria del sol en cada momento del día. Y eso se lo voy a explicar a través del video que les voy a dejar más adelante. Después de este, les voy a montar otro video en donde voy a explicar cómo entender dónde está el sol y las sombras proyectadas hacia dónde van. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, si yo quiero diseñar un jardín infantil, yo quiero diseñarlo de tal manera que los niños que están en el jardín infantil no sientan calor, proveer sombra hacia los salones. Pero si yo coloco protecciones solares y sombras hacia todas las zonas del edificio o hacia algunas indiscriminadamente, eso no me va a funcionar bien, porque los niños, por ejemplo, ¿en qué horario están? Los niños están en el jardín infantil desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Entonces tengo que entender en la mañana cómo se comporta el sol, cómo se comporta mi edificio con respecto al sol y hacia dónde está proyectando sombras en la mañana. Porque en la tarde no las voy a necesitar, porque en las tardes no hay profesores, en las tardes no hay nadie. Entonces tengo que enfocarme en la mañana. Sin embargo, en espacios que solamente se utilizan en las tardes, hay que enfocarnos en realizar protecciones que nos vayan a servir en esos horarios. Entonces ya ahí va aumentando la complejidad, ya no es solamente entender el tipo de clima en el que estoy, cuáles son las necesidades, cuáles son las fachadas que más se encuentran desprotegidas o las fachadas que más sufren en cuanto a la radiación solar, sino hay que meter ahí cuál es el uso del espacio, a qué hora se usan. Y el sol, ¿a qué hora le está brindando esa radiación solar y en qué zona está dándole sombra? Ahí es a donde hay que comenzar a aumentar la complejidad del entendimiento del entorno. Otro aspecto importante para entender el entorno, para poder realizar un buen diseño arquitectónico que respete el espacio en donde se encuentre y sus edificios colindantes o el medio ambiente en general, es que listo, ya sabemos el tipo de clima, sabemos cómo se comporta la trayectoria solar, pero hay un aspecto que es muy importante y es saber que muchas veces se va a ver afectado el tipo de clima por aspectos externos. Es decir, pueden crearse microclimas. Dentro de una misma ciudad puede que existan dos tipos de climas, como es en el caso de Santa Marta, como lo hablamos anteriormente, que tiene un clima frío en las montañas y tiene un clima cálido en la zona cercana al mar. Pero también hay otros aspectos que van a modificar el clima y la temperatura de las ciudades, de un territorio, que son, por ejemplo, las densidades, las construcciones, las actividades. Hay un efecto que es el efecto isla de calor. Este se da por la aglomeración de moles de hormigón. Esa es la parte teórica, ese es el concepto. ¿Pero qué quiere decir esto? Que la acumulación de edificios con gran masa, ¿qué pasa? Comienzan a absorber mayor calor. Y al absorber mayor calor, aumentan su temperatura, los edificios en sí, y cuando en la noche, por ejemplo, baja la temperatura, ellos quieren equilibrarse con la temperatura externa y comienzan a liberarlo. Liberan el calor. Y al liberar ese calor, ¿qué pasa? Aumenta la temperatura del espacio circundante. Por ejemplo, en donde hay mayor cantidad de edificios, la temperatura va a ser mucho mayor que en donde hay pocos edificios. Por eso es que están las diferencias en este gráfico, como lo vemos acá, las diferencias que hay entre la zona rural y la ciudad. Normalmente la ciudad tiene una temperatura diferente a la zona rural. Eso va de los 3 grados hasta los 10 grados centígrados. Es decir, la diferencia de temperatura es más o menos está en este rango. Es más caliente la ciudad
principalmente por la cantidad de edificios que este tiene, por la cantidad de pavimento que hay en las calles y porque normalmente las ciudades no tienen tanta arborización. En las zonas rurales hay bastante vegetación, la transpiración de las plantas, la evaporación del agua del suelo hacen que la temperatura sea un poco menor, es más permeable, es decir, cuando llueve la tierra absorbe esa agua, en el cambio el pavimento no la absorbe, sino que comienza a evaporarla y comienza a aumentar la humedad, la temperatura, el bochorno. En la ciudad sí hay sombras porque los edificios proveen sombra. No es suficiente esta sombra porque la temperatura que está aumentando hacia la zona circundante, hacia los barrios, hacia las calles, es muy alta. Teniendo en cuenta que en la zona rural podemos encontrar una casa, una finca, encontrar edificaciones que están un poco dispersas, pero hay muchísima vegetación, entonces la temperatura es menor. Hay que identificar cuáles son esas zonas dentro de una ciudad que pueden tener el efecto isla de calor, porque por ejemplo, yo puedo tener unos valores promedio de Barranquilla, de temperatura, de humedad, de velocidad de viento, pero no siempre va a ser así. Es decir, no es que yo vaya a decir, por ejemplo, en Barranquilla la velocidad del viento es de 4 metros por segundo y el viento viene del noreste. Esa es la componente principal, esas son las características. Pero ¿qué pasa si mi lote se encuentra rodeado de edificios muy altos alrededor y mi lote está embebido, está en el centro? ¿Podré recibir esa velocidad de 4 metros por segundo? No. El viento podrá venir del noreste, viene del noreste, pero no está ingresando a mi lote. Entonces tengo que entender bien el entorno. Listo, mi temperatura es tal en Barranquilla. Si yo estoy rodeada de muchos edificios de ladrillo, de concreto, estos van a comenzar a liberar calor y ese calor va a llegar a mi lote, va a llegar a mi edificio, va a llegar a donde yo quiero emplazar mi edificio, y ya mi temperatura no podré tomarla como aquella que busqué en internet, la que tiene Barranquilla, sino que ¿qué va a pasar? La temperatura va a ser un poco mayor. En cambio, si nos vamos a otros sectores de la ciudad en donde hay más vegetación, se encuentra cercano a parques, se encuentra cerca, por ejemplo, del río, van a cambiar los valores, la temperatura puede que sea un poco menor porque tiene bastante arborización, se encuentra protegido con sombras, porque no tenemos tanto pavimento en las calles, porque no son calles de 4 carriles, sino que son de un solo carril. Y entonces ahí comienza a modificar. Ahí comenzamos a modificar de que no tenemos que quedarnos siempre con lo primero que vemos, de que el clima es cálido, que tenemos tal temperatura, tal velocidad de viento y viene por tal parte, porque luego podemos llegar a nuestro espacio, puedo llegar acá a nuestro lote donde vamos a desarrollar el proyecto y puede que esa información que tenemos sea, no, es decir, no es que sea falsa, pero no va a estar acorde a lo que está pasando en la realidad. Que el entorno no es solamente decir, estamos en este lugar, estamos en esta ciudad, tenemos esta velocidad del viento, esta temperatura, estamos en este clima cálido. Porque si no te adentras en el sector y ves qué está pasando, tengo un edificio, por ejemplo, colocado en el noreste que me está obstruyendo la entrada de vientos, de nada me sirve yo colocar ventanas y aberturas hacia el noreste si por ahí no está entrando, por ahí no están ingresando los vientos. De nada me sirve, por ejemplo, protegerme de la fachada, en la fachada oeste, que está cargándose térmicamente muchísimo en las tardes, si yo tengo un edificio al lado que me está proveyendo sombra. Si me está brindando sombra, ¿yo para qué voy a colocarle protecciones? Ya el edificio me está dando. Otro tema sería que nosotros pensáramos a futuro, y ese edificio puede que dentro de 15 años ya no esté. Entonces, por esas razones sí lo puedes hacer. Si yo tengo un lote cercano al río que me está dando muchísima humedad, me aumenta la humedad relativa al espacio, ¿qué voy a querer hacer yo? Me protejo, coloco otros elementos que me protejan de ese viento que viene húmedo. O si, por ejemplo, en el caso de que tenga una zona en un edificio o quiere emplazar un edificio en una zona que está frente al mar y estoy en el piso 9, por ejemplo, ¿qué va a pasar en cuanto al viento? El viento viene libre porque no tiene obstáculo, en el mar no hay obstáculo para que el viento pueda venir a una velocidad menor, y va a comenzar a ingresar muchísimo viento y la velocidad va a ser muy alta, va a comenzar a ser incómoda. Si tú no entiendes eso y nada más lo ves como que, bueno, voy a tener viento y me va a dar ventilación natural, esto va a ser súper positivo, pero no entiendes que esto puede ser algo negativo, es porque no tienes un buen entendimiento del entorno.
obtener un confort térmico para los usuarios, para que puedan realizar sus actividades de manera tranquila. Y esto va a tener un efecto que va a ser disminuir el consumo energético, porque si tú le estás brindando un confort a través de la buena orientación del edificio, de colocar una fachada más corta hacia este y oeste para no recibir tanta carga térmica, colocar una cubierta que sea diferentes aguas, que produzca sombra, colocar unas protecciones solares acorde a la trayectoria solar, ya no vas a necesitar implementar tantas persianas, no vas a tener que utilizar tanta máquina acondicionadora de aire, no vas a tener que utilizar tantos abanicos, por ejemplo, tantos bombillos, porque ya estás utilizando lo que te da el entorno, estás entendiendo la ventilación para que te sientas cómodo, los usuarios se sientan cómodos, y entonces ahí estamos haciendo todo lo que debemos hacer en cuanto a la arquitectura bioclimática, aprovechando los recursos para obtener un beneficio que es el confort térmico, lograr el confort térmico de los usuarios, y como efecto secundario, un daño colateral, está disminuir el consumo energético. Y ahí estamos ayudando al medio ambiente, porque como recordemos que tiene que ver la arquitectura con el medio ambiente y la contaminación. Recordemos que los edificios son los que consumen la mayor parte de la energía que se produce mundialmente. Más del 40, más del 50% de la energía que se produce la consumen los edificios. ¿Y de dónde viene esa energía? Viene la quema de combustibles fósiles, que es una de las actividades que más contamina el medio ambiente. Entonces, si nosotros realizamos un buen diseño arquitectónico que disminuye ese consumo, estamos ayudando al medio ambiente. Y hasta ahí van los temas que estaban para la clase de hoy. Espero que ustedes me escriban, anoten, pregunten la próxima clase para hacer énfasis en alguno de estos temas. Claramente yo llevaré algún material gráfico para algunos elementos puntuales, pero quisiera que ustedes fueran bastante preparados, investiguen estos temas y recuerden que todo esto, el contenido se encuentra en el Blackboard, está en el contenido. Si no entienden algo, si les parece confuso, si no les gusta cualquier tema, me lo comentan, quedo súper atenta, y también pueden comunicarse por el grupo de WhatsApp con la monitora Angélica. Entonces nos vemos en el próximo video y bueno, prácticamente nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.